Y en ese punto me gustaría preguntarte, ¿crees que una fintech tenga un riesgo mayor a otra empresa financiera tradicional o es prácticamente el mismo riesgo, pero quizá no lo toman con la seriedad y no tienen estas mitigantes o barreras de seguridad que otra institución podría tener? Que el tema va precisamente porque muchas veces no lo consideramos como algo, lo vemos más como algo regulatorio, Ujú. ¿no? Hoy por cómo está la ley, no lo vemos tan específicamente como es algo que me permite llegar a mitigar un riesgo. Hay que recordar que los riesgos, pues no los podemos llegar a Hacer. eliminar, ¿no? Los mitigamos. Ujú. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es implementar algunas contramedidas. Desde el punto de vista de ciberseguridad, normalmente nosotros hablamos de tres cosas, que es la famosa triada de ciberseguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Con eso podemos llegar a empezar a trabajar. Uno de los grandes problemas radica en que si ustedes, si están en el área de fintech, muy probablemente saben manejar riesgos y saben hacer ciertas matrices de riesgos. El problema que tenemos en ciberseguridad es de que no podemos llegar a utilizar las mismas metodologías, porque estas matrices de riesgos que ustedes normalmente están viendo desde el punto de vista financiero, operativo, tienen que ver más hacia pues, la estadística que ha pasado. En el tema de ciberseguridad y ciberataques particularmente, no tenemos una estadística porque prácticamente todo es nuevo. Entonces eso hace que entonces empecemos a no saber cuál es el riesgo. O sea, ¿cuál sería el riesgo para una fintech? Pues van desde los más simples, ¿no? El que no pueda llegar a operar. Es muy simple y como tú bien lo decías, puede llegar a haber algunas soluciones que son más sencillas que otras. Creo firmemente, y es algo que nosotros hemos estado tratando de hacer en los últimos años, es el poder llegar a ayudar no solo a fintech, sino también estamos ayudando mucho al sector financiero en no compren herramientas. Traten de buscar primero cuál es la estrategia para poder llegar a buscar algo que me pueda llegar a ayudar a esa estrategia. Y es que lamentablemente nosotros cuando creamos una fintech, estamos buscando o tratando de buscar cómo puedo llegar a hacer más con menos, cómo puedo llegar a hacer más con menos gente. Entonces, estoy hablando de recursos tanto humanos como recursos, en este caso, tecnológicos. Y cómo puedo llegar a cumplir con la ley al límite, o sea, a la cuestión más baja. Y hay una frase que a mí me encanta de un amigo mío que se llama Juan Carlos Carrillo de IBM, y con el cual le he dado algunas conferencias, que lamentablemente en el sector financiero estoy hablando de cumplimiento. Cumplo y miento. Entonces, trato de llegar apenas a lo que puede llegar a ser, sin entender que si yo lo pudiera llegar a pasar, lograría entonces mitigar el riesgo. Te voy a poner un ejemplo muy particular, sin quemar a nadie, una fintech que tuvo un incidente hace un par de meses, prácticamente ya un año, y nos mandaron llamar, porque habían perdido, digo, las cifras en este caso no eran tan grandes, era alrededor de unos, creo que eran 20, 25 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de que comparado con lo que ha estado afectando el sector financiero, no era tanto, pero para esta fintech sí lo era. O sea, a final de cuentas es dinero que lo que sucedió es que alguien ingresó a su infraestructura para poder llegar a hacer cambios que le permitieran llegar a sacar dinero vía operaciones de diferentes formas, ¿no? Hay que recordar que no necesariamente estamos hablando de ataques que están específicamente vinculados al SPEI o a este SWIFT doméstico, para los que no nos están viendo en México, sino que hoy en día tenemos muchas fintech que están operando diferentes medios de pago que le permitiría llegar a un atacante, empezar a sacar la información o el dinero directamente y que sería complicado. ¿Qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a que cuando llegamos y empezamos a revisar, preguntamos, ¿no? ¿Quién es el encargado de la infraestructura? No, pues yo. ¿Y el de desarrollo? Yo. ¿Y el de seguridad? Yo. Ok, bueno, eso nos ayuda a nosotros porque entonces es mucho más rápido, ¿no? Centralizado, al menos. Centralizamos. Pero por el otro lado es, bueno, ¿cuántos servidores tienes? ¿Cómo los tienes? ¿Qué seguridad tienes? Y ahí fue donde empezamos a ver que a lo mejor no tenía todo lo necesario. ¿A qué quiero llegar con esta historia? En que llegamos en algún momento donde nosotros tenemos que tener acceso a las máquinas virtuales, a los servidores virtuales para poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió.
prácticamente los últimos prácticamente 6, 7 años, nos hemos dedicado específicamente a hacer respuesta a incidentes en el sector financiero, que más que respuesta a incidentes se llama reacción a incidentes, porque nos llaman cuando ya tienen el problema, no para prepararlos para ello. Y entonces le digo, perfecto, ¿tienes bitácoras? Sí, tengo casi 5 años de bitácoras. Perfecto. ¿Tienes respaldos? Sí, hago de las máquinas virtuales un clon diario, de tal forma que entonces tienen todo, cosa que en el sector financiero nadie tiene, y ni hablar del sector de la iniciativa privada. Digo, perfecto, necesito que me des esa información para yo rehacer la historia y hacer investigación digital, o como le llamamos, cómputo forense. Sí, perfecto. Le habla a su proveedor y su proveedor se tarda 72 horas en entregar la información. Entonces, muchas veces también no estamos viendo esta parte de si me llega a pasar algo, cómo tengo que reaccionar. Y esto puede llegar a ser, lo puse muy técnico, pero puede llegar a ser desde un simple hecho de ¿qué pasa si mi área de soporte o de atención al cliente, pues se cae la red y que dejo de poder llegar a atender? Que uno pensaría, pero es que eso es más operativo, pero te pega al negocio y tiene que ver con temas de ciberseguridad al final de cuentas.